¿Cómo están? ¿Están muertos? Es que como no come tamal, queda como pesadito y queda un poquito de sueño. Esta hora es durísima para uno cuando da una charla, la más dura, pero vamos, ¿no? Vamos con todo aquí. Bueno, ya me presentaron un poco, igual, rapidito. Mi Twitter, lo más importante. Me pueden seguir en mi Twitter, JG Gómez T. Ahí comparto muchas cosas sobre Google Cloud, sobre Firebase, sobre Python, sobre Machine Learning, a muchos, y también eventos que ocurren en el mundo y demás. Así que me pueden seguir en mi Twitter, y esta es mi página web, devhack.com, van a conocer como devhack siempre, y ahí también van a encontrar enlaces a mi blog, a mi canal de YouTube, a mi podcast. Hay más de 150 videos en el canal, más de 150 podcasts igual. Estamos en una temporada en el podcast hablando de Machine Learning precisamente, con un gran amigo que terminó su doctorado ahora en Estados Unidos. Entonces el man explica eso como si fuera en plastilina, muy smooth, muy sencillo, para que podamos entender el tema de Machine Learning. Listo, ya lo demás lo dijeron, y además por tiempo vamos a pasar. Y pues vamos a hablar un tema hoy que es todo el tiempo se está hablando, ¿no? Todo el tiempo, y todo el mundo, ya. ¿Cuál fue el resumen de Google I.O.? ¿Sí? AI, Machine Learning, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres hacer una buena charla? Pues ponle cualquier cosa de AI, Machine Learning, y ya, sí estamos. Entonces vamos a hablar de este tema, que parece ya en algunas comunidades muy aburridor, de tanto escuchar AI, Machine Learning, pero pues es un tema que nos impacta. Y que así seamos developers frontend, Android, Flutter, lo que sea, tenemos que empaparnos un poco, porque esto, ya sea in-house o ya sea para ti mismo, vas a poder aprovechar esto y vas a de pronto a ser más productivo, a hacer otras cosas, pero también, si lo entiendes, puedes agregar mucho valor a lo que estás haciendo. Si trabajas en unas startups o en una empresa y demás, puede agregar mucho valor. Entonces, sí, señores, Machine Learning y AI, ¿no? Hemos visto ahora ya muchas formas de poder aplicar el Machine Learning. Ya ustedes lo viven día a día, seguro ustedes lo han aplicado también, así que podemos ver muchas de las áreas que se aplican Machine Learning, pero hay alguna específica que vamos a hablar hoy, que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es un área que viene hace 40, 50 años, pero en los últimos 15 años ha empezado a tener mucho más fuerza. Hace 15 años, 20, se tenía mucha fuerza en la parte de visión artificial, ¿sí? En la parte de video, en detectar imágenes, todo eso, pero hace unos 15 años empezó de nuevo a tocarse la parte de NLP. O sea, de nuevo quiero decir que siempre en las universidades ha existido investigación y todo esto, pero lo importante es que ahora las industrias se dieron cuenta que esto necesitaba más importancia, cómo aplicarlo, y por eso hace unos 10, 15 años empezó, ¿sí? ¿Y qué es el procesamiento de lenguaje natural? Es alguna de estas cosas, poder la máquina que entienda, que para nosotros esto es muy natural, pero es como entender que una frase, si es una pregunta, si es afirmativa o es negativa. Entender el sentimiento de una frase. Entender la gramática de una frase. Y esto todavía son algunos retos que están en estado de arte. Entender la gramática, si es un presente, pasado, y existen más de 50, 60 gramáticas, aunque no lo crean, ¿sí? Es difícil que la máquina todavía empiece a detectarlo, ¿sí? Y pues esto es, como les digo, una poquita historia del procesamiento del lenguaje natural, es que pues hace unos 10 años más o menos, pues salga algo que revoluciona, pero esto no es nuevo. Como les digo, ¿sí? Un concepto importante que voy a explicar ahora, que son los embeddings, pues viene trabajándose de forma estadística y algunas cosas desde los años 90. ¿Sí? Y hago aquí una pregunta antes de continuar. ¿Alguien aquí ha trabajado con un generador de texto, como lo son LLMs, pero desde alto nivel, ejemplo ChatGPT, Gemini? ¿Lo usan todos los días? ¿Ok? Ahora, han usado estos modelos grandes de lenguaje, pero programando, haciendo cosas en Python. ¿Ok? Y han trabajado con embeddings, al final,
¿Quién es? Excelente. Entonces, este término de embeddings, que lo vamos a definir ahora, no es algo nuevo, es algo que viene desde los años 90, pero empezó en el año 2003 a tener más ruido, pero más en las universidades, pero el que rompe todo es en el año 2013. Y los señores de Google, pues sacan un artículo en el cual logran poder embeber un texto en un vector, pero de algo no supervisado. Porque antes se lograba hacer, pero de forma supervisada, con one-hot encoding y otras técnicas, pero lograron poder hacer esto de una forma no supervisada, o sea, con deep learning. ¿Listo? Y pues esto revolucionó mucho. Y sacaron algo que lo llamaron como word-to-vec, que es como la palabra a un vector. ¿Listo? Entonces entrenaron toda crear una arquitectura, una red neuronal para poder, al final, embeber una cadena, embeberla a un vector. ¿Por qué? Porque la máquina no entiende cadenas. La máquina entiende números y hace probabilidades. ¿Sí? Es una estadística para poder predecir. ¿Listo? Entonces, esto era un gran reto en NLP. Pero, gracias a Word2Vec, empezaron. ¿Y qué podemos hacer? Estos son lo que es los embeddings. Tomar una cadena y embeberla en un vector. O sea, al final quedar un vector. Que puede tener, hasta ahora, Gemini con su modelo multimodal puede generar hasta, creo que como 2000, o sea, un vector de 2000 dimensiones. Gracias. Entonces, pero igual puede generarlos de 500, 700, 1000, dependiendo lo que él necesite. ¿Listo? Pero ¿qué es lo interesante de tener vectores? Es que puedes aplicar, pues, un área de la matemática y además, pues, puedes aplicar algunas operaciones de vectores. Y eso, pues, ayuda mucho. Imagínense que ustedes toman estos vectores, pues, reducen su dimensionalidad y lo pueden diagramar en un plano así cartesiano, XYZ o XY, ¿sí? Lo pueden dibujar y van a encontrar que gracias a esos vectores, pues puedo verlos de esta forma y puedo hacer operaciones coseno o puedo hacer operaciones de euclidianas para poder detectar, ¿sí?, esa distancia entre ellos. Y esa distancia me permite poder ver de que hay una similitud. Pero hay aquí una palabra especial, luego eso es una similitud semántica. O sea, si ahí encontramos similitudes cuando dice, una palabra es igual a la otra, literalmente igual, o hay algoritmos que existían de NLP para poder sacar su lema, o sea, su STEM, o sacar algoritmos de Levenstein para poder encontrar la distancia entre cadenas, ¿sí? Pero ninguna semánticamente, y esto, pues, hace esta gran revolución, ¿listo? Y al ser vectores, pues puedo operarlos, puedo hacer sumas, restas y demás, y puedo obtener nuevos vectores. Estas son algunas de las formas sencillas de poder encontrar similitudes. Si ustedes hacen esto, ustedes lo hacen en Python sencillo, existen igual librerías de NumPy y demás, donde pueden hacer, ¿sí?, o tener una distancia euclidiana, donde pueden hacer operación punto, o una de las más usadas es una similaridad basada en coseno, porque aquí me equivoqué en este, ¿sí? Entonces, estas formas permiten, estos vectores, operarlos y con esto poder tener estas similitudes semánticas. ¿Listo? ¿Qué librerías nos sirven para esto? Nos sirven diferentes librerías, hay muchas. Lo único es que hay que ver estas librerías, pues, cómo están entrenadas, ¿sí? Casi se entrenan igual y demás, pero qué tantos datos usaron, qué tanto de parámetros usaron, y de pronto puede ser mucho mejor alguna que otra, más precisa. ¿Listo? Pero pueden usar de diferentes proveedores, de open source, ¿sí?, igual de libre uso, o de algunos proveedores como Google, como OpenAI y otros. ¿Listo? Entonces, estos permiten de una forma muy sencilla tomar las cadenas y convertirlas a estos vectores. Y ahí es donde ustedes ven esos vectores que los llamamos los embeddings. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que más se usa es hacer una búsqueda semántica. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Una búsqueda semántica. Y esta búsqueda semántica es lo que hace Gemini. Entonces, cuando ustedes usan Gemini,
pues lo que hace Gemini, y gracias a su arquitectura Transformers, que ha evolucionado mucho, pues lo que hace es guardar memoria, ¿sí? Recordar, pero lo que hace es cuando genera esos tokens, es también todo esto lo tienen con embeddings para poder, ¿sí? Encontrar similitudes. Pero esto lo hace tan rápido gracias a las arquitecturas que tienen, pues que uno no se da cuenta. Pero todo esto lo usan atrás, y algo que se usa mucho es para esto, para búsqueda semántica, ¿listo? El texto. Ahora, algo muy importante aquí que quiero, así como hacer un paréntesis aquí, es que estos LLMs y todo lo que vemos resuelven problemas de procesamiento de lenguaje natural. El problema es que ahora queremos resolver todo con LLMs, ¿sí? Entonces la gente dice, ay, pero es que alucina y que alucina. Verdaderamente Google no dice alucina, le dice creatividad. Y es verdad, porque él lo que hace es crear, darte una respuesta, y tú la valoras si es buena o es mala. Pero ese es su objetivo, darte una respuesta. Y uno puede decirle al LLM que cuando él no sepa o algo así, ahora están haciendo una técnica como de reflexión, que no responda. Pero su objetivo es de responderte, ¿sí? Pero él no sabe qué es bueno, él no sabe qué es malo, él no sabe qué es blanco, él no sabe qué es negro, él no sabe eso que específicamente. ¿Listo? Entonces, uy, no, ya no. Me asuste. ¿Se me acabó el tiempo? No. Entonces, eso se usa mucho, ¿sí? Pero los LLMs resuelven problemas de procesamiento de lenguaje natural. Que es que se le dio muchas ventajas y ahora podemos hacer maravillas y hay gente que se inventa cosas y hace con eso. Bien, pero no es la culpa de él. No lo culpen a él, ¿sí? ¿Listo? Pero también, ¿qué podemos hacer importante? Porque a veces no lo vemos. Podemos hacer clustering. O sea, podemos tomar estos embeddings, ¿sí? Y pues obtener grupos. Y con eso poder, ¿sí? Poder tener estos clustering de mi data y poder entender mi data. También puedo hacer clasificación. O sea, después puedo tomar un embedding y decir este embedding a qué, ¿sí? Grupo pertenece. Y también puedo detectar cosas, anomalías. Entonces puedo tomar un texto y puedo también decir, qué texto es totalmente diferente a eso, como decir un antónimo, ¿sí? O que de este texto que tengo, que es algo que no es igual a lo que yo tengo. ¿Listo? Y pues clasificación también. Así que, y recomendaciones, que es lo que más se hace. Así que podemos hacer varias cosas una vez tenemos estos embeddings. Ahora, estoy hablando de texto, pero igual ahora es algo que se llama multimodal. Ya los lenguajes grandes modelos grandes de lenguaje ya entienden texto, pero también entienden video, audio, imágenes y pues poco a poco más cosas. ¿Listo? Estoy hablando de texto porque la próxima charla habla sobre multimodal, no quiero tirarle la charla al próximo, ¿sí? Pero podemos hacer eso con videos, o sea, los embeddings a videos, a imágenes, a audios y demás, y hacer esa misma, todas estas cosas que podemos hacer con los embeddings. ¿Listo? Entonces vamos a mirar varios ejemplos, ¿sí? Que usamos acá, y pues vamos viendo qué pasa con los embeddings. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuestra primera demostración aquí. Esto está en Colab, no lo he subido a mi repo, igual lo pueden encontrar en mi página de defact.com, pero pronto lo subiré. Igual ahí también les digo que vayan al repo. Estamos trabajando con un amigo a varios proyectos open source, ahí pueden ayudarnos. Hay un proyecto muy interesante que estamos haciendo, que rapidito le digo, es un playground de Gemini, o sea, como Tom Wrapper de Gemini, para hacerlo muy fácil. Si ustedes quieren hacer un resumen en un PDF, son 2 líneas de código y chao, ¿sí? Si quieren hacer un rack, ¿sí? Esos 5 líneas y chao, ¿sí? Todo eso sí con Gemini ahora, pero pueden aportar a esto que estamos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es usar una librería para poder generar embeddings. En este caso vamos a usar Vertex AI. Vertex AI es un servicio de Google Cloud que pues tiene desde la parte de pipeline de Machine Learning, ¿sí? Todo el pipeline, el proceso de Machine Learning, despliegue y demás puesta a producción, pero también tiene toda la parte de Generative AI, o sea, poder usar todo el poder de los LLMs. Eso sí, los modelos de Gemini, que es los de Google, poder pues usarlos desde Python, ¿listo? Ahora también ya saco librerías a otros lenguajes, así que también si de pronto son frontend o algo así, ya pueden usar pueden usar Gemini con otro lenguaje. Igual el que más queremos es Python, ¿no? Entonces aquí pues lo que vamos a hacer es definir unos atributos.
Definimos el modelo, que es importante. Hay diferentes modelos y hay unos específicos para generar embeddings. Entonces hay que buscarlos. En este caso he escogido este, ¿listo? Lo otro es, hay también diferentes formas que él puede optimizar para generar un embedding dependiendo de la tarea. En este caso, como voy a hacer una similitud semántica, quiero buscar qué cadenas de pronto son iguales, uso esta tarea. Pero hay varias, como ustedes ven acá abajito. Dependiendo de qué vaya a hacer, ejemplo, voy a hacer un rack, pues de pronto puedo usar este, ¿sí? O este, dependiendo qué esté haciendo en el rack. Si voy a hacer clasificación, puedo usar esta tarea, o clustering, o hacer un question answering, pues uso este, y así sucesivamente. Puede que los embeddings se generen mucho mejor para esa tarea, ¿listo? Luego, definimos dimensionalidad. Creo que por default la dimensionalidad es 500 algo, pero no está dicho de que entre más grande el embedding es mejor. O sea, no hay una teoría o algo científico, ¿sí? Que diga, sí, eso es la realidad. No, ¿sí? Por eso, ustedes saben que esto es casi prueba y error. Entonces, a veces toca tener una dimensionalidad y si de pronto no es muy buena su similitud, pues entonces aumentarlo y así sucesivamente, cambiarle la tarea, cambiar el modelo. Y por eso existe algo que se llama Rapid Evaluation, también de Vertex AI, que les permite evaluar los modelos o resultados de los LLMs o los PROM de los LLMs para que ustedes cuantitativamente puedan tomar una mejor decisión. En este caso, simplemente he colocado los que yo pienso que, a mi criterio, pues dar un buen resultado, ¿listo? Luego acá tengo unas cadenas, ¿sí? Unos strings, ¿sí? Ahí ven ustedes, hello world, goodbye, ¿sí? Y esto pues toca crear una clasecita llamada test-embedded input, pero aquí viene lo sencillo y fácil de generar el embedding. En esa función, lo que hacemos es enviarle una lista de los strings que quiero convertir a embeddings, ¿listo? Es muy sencillo. Y luego que tengo esto, los puedo ver aquí. Miren que solo muestro los 50, porque eso tiene unas 700 dimensiones, y son estos números, ¿listo? Ahora, ¿cómo podemos hacer similaridad? En este caso uso scikit-learn, no es muy bueno tener la similaridad, pero pues me sirve para mostrar este ejemplo, y lo que estamos haciendo es usar algo que se llama similaridad basada en coseno. Recuerden que existen las otras dos, pero coseno sí ha demostrado que ha dado un mejor resultado en la búsqueda semántica, en el clustering y en otros. Entonces, se usa mucho esta, ¿listo? Y luego aquí lo que estamos es simplemente colocándonos en este arreglo, y aquí estamos comparando esa similaridad. Entonces, mira, aquí estamos comparando las cadenas, la primera que era hello, la otra goodbye, y acá me está dando como una probabilidad del 57% en similitud. Como les digo, no es tan bueno, pero esto va a ayudar a que yo pueda tomar decisiones, y eso es lo que hace los LLMs. Los LLMs, cuando generan un token y generan otro, el próximo token tiene mínimo, Gemini tiene 40 tokens. Esos tokens, todos tienen probabilidad, así, de similitud. Y lo que hace ustedes cuando tienen un LLM y tiene el temperature, que es como el alucinar, la creatividad, ¿sí? Esa creatividad lo que hace es que sea más aleatorio. O sea, usted diría, pero ¿por qué no escoge el de mayor probabilidad? Porque puede que no sea lo mejor para el caso que ustedes estén haciendo un LLM. Entonces, el temperature me permite eso. Y hay otros parámetros en el LLM que se llama el top key y el top p, que me permite también poder decirle a él que tome los tokens, ¿sí? Con mayor probabilidad. Entonces, al final, estas probabilidades son las que nos ayudan a poder encontrar esa similitud. Como les digo, pues ¿cuál sería la de mayor similitud? Pues el que tenga mayor probabilidad. Sin embargo, en algunos casos puede que no sea el de mayor probabilidad. ¿Listo? Ahora, esto los podemos guardar. Hace un año o 2 años salieron, bueno, más años atrás, pero digo, están de moda las bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales, pues lo que me permiten es poder guardar estos vectores. ¿Listo? Pero eran hechos solo para eso. ¿Listo? Lógico que guardan vectores y otra información relacionada al vector, pero ahorita ya lo pueden hacer en cualquier base de datos. Postgres tiene algo para poder embeddings, Neo4j, Redis, MySQL, ¿sí? Y aquí he usado Firestore, que es una base de datos también de Google Cloud, no SQL, y también permite insertar los vectores. ¿Por qué necesitamos guardarlos? Porque pues tenemos
Ahorita gracias a los LLMs saben que aceptan 1 millón de tokens, ¿no? Entonces usted puede enviarle, usted dice, yo quiero hacer una conversación, pero relacionada a este tópico de la empresa, y este tópico de la empresa es un documento de 40 hojas. Eso ahorita lo acepta por el 1 millón de tokens, ¿no? Que acepta Gemini, ejemplo. Pero si usted tiene más datos, ejemplo, 3 millones de datos, o sea, de documentos o algo así, pues ustedes ya en un prompt no les va a caber. Entonces lo que tienen que hacer es generar embeddings, ¿sí? Para poder guardar una base de datos y luego hacer con esto técnicas como RAG para poder que su LLM, ejemplos de un LLM, pueda usar su data, ¿no? Entonces, igual también no necesito volverlos a generar. O los puedo guardar en un pickle, dependiendo de lo que esté haciendo, para usarlos si quiero clasificar o si quiero hacer algo, ¿no? Este caso les muestro es cómo lo puedo guardar en una base de datos y luego puedo consultarlo en la base de datos y le puedo decir igual cómo lo hace. Ejemplo, en este caso igual, ¿sí? Basado en coseno, ¿listo? Y él ahí me va a traer la similitud. Lo importante de estas bases de datos es que pueden tener millones y millones de embeddings y esto en segundos les trae, ¿sí? Lo que ustedes coloque 5, los 50, los 10, los 20, los 100 de mayor probabilidad, ¿sí? Entonces esto es muy rápido porque esas bases de datos indexan todos estos datos y demás y pues traen esta información muy rápida. Entonces existen varias formas, si ustedes usan ya su base de datos de grafos o usan su base de datos como Redis y demás, ya pueden ahí guardar esto y pueden crear sus índices y ya tienen sus funciones especiales para poder hacer las consultas, ¿listo? Esto es el primer ejemplo sencillo, cómo obtenemos embeddings, cómo los guardamos y cómo podemos obtener algunas similitudes. Pero ¿qué más podemos hacer? Yo estos embeddings tomé en BigQuery existen varias datas gratuitos sin costo y pues tomé uno de preguntas y respuestas de Stack Overflow que tiene una categoría y pues los convertí en embeddings las preguntas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poder hacer un clustering, ¿sí? Y entonces tomé todos los embeddings, después apliqué un camín sencillo, ¿sí? Hice reducción de dimensionalidad porque pues son 700 dimensiones, trato de reducirlo para poder mostrarlo acá, ¿sí? Y al final lo que quiero dejar aquí es que podemos hacer esto clustering. Y miren que él aquí, si yo aquí la información, lo que es estas preguntas y respuestas, trae preguntas y respuestas de Python, de R, de HTML y de CSS. Y en este caso le dije que me hiciera 2 grupos y me hizo estos 2 grupos. Y si vamos a ver esta relación, todas estas son como de Python y R y estas son de HTML y CSS, ¿sí? Entonces, gracias a los embeddings también podemos hacer este tipo de clustering de lo que tengamos. Ejemplo, tenemos nuestros textos de la empresa y queremos encontrar grupos de eso para poder clasificarlos y después hacer un modelo de clasificación. Dependiendo de lo que me pregunte, pues decirle, mire, esto es de este tópico, este otro tópico. Y a eso vamos a lo que es clasificación. Entonces, y tengo los mismos embeddings, ¿sí? Aplico aquí un árbol de decisión como algoritmo de entrenamiento y gracias a eso, luego cuando yo le pregunto, ejemplo, tengo esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta la convierto en embeddings y al final, gracias al Random Forest, pues me dice, mire, esto que usted está preguntando pertenece a Python, ¿sí? Entonces ahí lo que hice es usar en la categoría, pues entrenar el modelo basado en eso y ya luego puedo hacer esta clasificación, ¿sí? Todo con los embeddings. ¿A qué voy con esto? Es que a veces solo pensamos en embeddings a nivel semántico de búsqueda de recomendaciones, pero también podemos hacer muchas cosas con los embeddings que nos pueden ser muy, muy útiles, ¿listo? Y por último aquí, también por aquí. Aquí vamos a ver algo de cómo poder usarlo con un LLM, ¿sí? Entonces, igual voy a tener mis embeddings. Y estos embeddings, ahora lo está como más pequeño, vamos a ver si está muy grande. Voy a hacer preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es, mire, esta es la pregunta y cuáles respuestas son las más similares, ¿sí? O sea, cuáles respuestas, pues me da
valga la redundancia, una respuesta a esta pregunta con la data que yo tengo que está convertida en embeddings, ¿sí? Entonces lo que hace acá es, tomo esto, lo convierto todo en base, pero miren que estoy, en algunos casos uso el tags diferente. Usted me dice, otro decía el tags como clustering, ¿sí? Como clasificación, en este caso como similaridad semántica, que es como en este caso de uso, pues es el que más me sirve. Una vez tengo esto, ¿sí? O sea, esta pregunta ya la tengo en embeddings, ¿sí? Lo que hago es igual, busco en todos los embeddings qué similaridad hay. O sea, qué preguntas son similares a eso. Y luego de eso, lo que voy a hacer es qué respuesta está asociada a esa pregunta. Y con eso ya le estoy dando respuestas a esa pregunta que no la tengo en mi base de datos, pero tengo preguntas similares. ¿Sí? Entonces, gracias a los embeddings, puedo, esta pregunta nueva que no está en mi base de datos, la comparo, qué similitud hay con mis preguntas, y con eso me traigo las respuestas similares a esas preguntas. Y eso es lo que hace aquí. Aquí tomé una, como la de mayor probabilidad, y me dice, mira que la respuesta era ¿cómo hago un concat data frames en pandas? Y al final esta es la pregunta, que es muy similar, mire, precisamente concatenate dos frames y todo de qué, ¿sí? Y por acá pues está la respuesta. Lo haces así, lo haces así, lo haces así, ¿sí? Y ya con eso puedo hacer algo que es preguntas y respuestas, en este ejemplo, ¿sí? Pero a esto le puedo colocar algo más interesante, y es, usémoslo con un LLM, ¿no? Y entonces aquí empiezo a usar un LLM, y lo que hago es usar Gemini 1.5 Flash, que es un modelo más pequeño que el Pro, que el Advanced, que responde más rápido, que cuesta menos, ¿sí? Y pues me sirve para esta tarea. Y lo que hago ahora es decirle, listo, mire, primero, démosle un contexto al LLM. Entonces le digo, mire, esta es la pregunta que yo encontré anteriormente. Entonces el usuario escribió, ¿cómo hago un concat en pandas? Yo encontré cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas, le coloco eso en contexto y armo un prompt basado también en ese contexto. Le digo, mire, este es el contexto, pero además use relevante información del contexto y prueba una respuesta a esta consulta. ¿Cuál es la consulta? ¿Cómo hago concat en pandas, en data frame pandas? ¿Listo? Y lo que va a hacer el LLM es que él va a generarte esto, pero va a tomar en cuenta este contexto. Y basado en el contexto que yo le doy, va a generar una respuesta mucho más precisa. Y eso es lo que hacen los RAG, ¿sí? Los RAG, usted les puede preguntar algo de su empresa y él no lo va a entender, pero él le va a responder lo que él pueda, ¿sí? Pero si usted le coloca información de su empresa, del LLM, él ya podría tener más contexto y con eso responder cosas mucho más precisas. ¿Listo? Entonces aquí ya él me generó esto. Y miren algo que, digamos, si vamos acá el código, que esto fue como la respuesta, por aquí me dice, mire, por acá hace un concat y hace un reset index con drop true, pues mire ya cómo lo colocó acá, que precisamente por aquí dice, esta función es usado, ¿sí? Y dice, y haga el reset index drop true. O sea, él está tomando, ¿sí? En verdaderamente el contexto, y lo que está haciendo es explicándolo, poniéndolo más bonito, aumentándole otras cosas, ¿sí? Para que sea algo mucho más natural, una respuesta, que simplemente decirle al usuario, esta es la respuesta que encontré, ¿sí? Entonces, los embeddings se unen lógicamente con los LLMs y van a generar mucho más valor. ¿Listo? Entonces, para finalizar, los embeddings, ¿sí? Fue la gran revolución hace unos 10, 15 años, que ahorita lo estamos usando mucho para muchos campos. En este caso lo he mostrado para texto, pero ya lo pueden hacer multimodal, para video y demás. Y pueden hacer aquí todo lo que son las búsquedas, estas semánticas, recomendaciones. Esto en verdad les va a servir, les sirve mucho. Ustedes ya que con la información de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en mi día a día, o en mi trabajo, o en mi startup, o quiero crear algo así? Pues esto, créanlo que va a ser muy útil. Y pues vemos que no solamente se busca para estas recomendaciones y eso, sino para otras cosas, y que lo pueden unir en este caso con un LLM y puede generar mucho más valor y otros casos de uso. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias. Si hay preguntas, bienvenidas.
recomendaciones. Bueno, un aplauso, por favor.